Buenos días, soy la doctora Silvina Bálsola, docente de la cátedra, especialista en gastroenterología. Hoy vamos a hablar de síndrome ictérico. El síndrome ictérico es un conjunto de síntomas y signos que aparecen cuando la bilirrubina se eleva en sangre por encima de los 2 miligramos por decilitro y se deposita en los tejidos. Está representado clínicamente por la coloración amarilla de piel, escleras y membranas mucosas, muchas veces asociados a coluria y acolia, resultado de un aumento de la bilirrubinemia. Es un pigmento producto del metabolismo de la hemoglobina. Acá vemos un paciente en donde se objetiva la ictericia en la esclerótica. También se la puede ver en la piel. Ahí se ve el tinte ictérico de las escleróticas. La bilirrubina es el producto terminal del metabolismo del heme. El 80% de la bilirrubina procede de la destrucción normal de los glóbulos rojos, recuerden que viven 120 días, por el sistema retículo endotelial localizado en el vaso, hígado y médula ósea. El restante 20% del catabolismo de los citocromos, mioglobina y de las catalasas. En un adulto sano, la producción diaria de bilirrubina es alrededor de 250 a 350 miligramos. Bilirrubina total hasta 1,2 miligramos por decilitro. Ese es el valor normal. De la bilirrubina directa, de 0,1 a 0,3 miligramos por decilitro. Y de la bilirrubina indirecta, de 0,2 a 0,7 miligramos por decilitro. Para que recordemos un poquito de la fisiología, hierro, globina heme, se une a la biliverdina, se forma la bilirrubina no conjugada, con la albúmina, que circula ligada a la albúmina, y con las moléculas de la glucuroniltransferasa, se transforma en bilirrubina conjugada. Por eso vamos a ver que en ciertas patologías en donde hay un déficit de esa enzima, que es la glucuroniltransferasa, no se puede conjugar la bilirrubina, aumenta la indirecta y se manifiesta clínicamente. Tiene conjugación y excreción hepática. La bilirrubina no conjugada, o sea, la indirecta, es lipofílica. Su conjugación la convierte en hidrofílica y así es eliminada en la bilis. Es importante esto porque al ser lipofílica no filtra la orina, entonces vamos a ver que cuando el aumento es a expensas de la bilirrubina indirecta, no vamos a tener coluria. Este proceso se realiza en el retículo endoplásmico con la participación de la enzima glucuroniltransferasa, resultando un 80% de diglucurónidos y un 20% en monoglucurónidos de bilirrubina. En cuanto a la clasificación del síndrome ictérico, tenemos con predominio de la bilirrubina no conjugada o indirecta, y dentro de estas pueden ser prehepáticas por una producción excesiva, por ejemplo, en la hemólisis, en una eritropoyesis ineficaz y una reabsorción de grandes hematomas, por una disminución del aporte de bilirrubina, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva grave, las hepáticas, alteración de la captación, por ejemplo, en el síndrome de Gilbert,
en donde existe un déficit de esta enzima, que es la glucuroniltransferasa, disminución en la conjugación por ausencia o deficiencia de la glucuroniltransferasa, hereditarias como el síndrome de Crigler-Najjar, adquirida fármacos, hepatopatía grave, inmadurez transitoria, ictericia neonatal, por aumento o predominio de la bilirrubina conjugada, pueden ser hepáticas, trastornos hereditarios de la excreción como el síndrome de Dubin-Johnson y Rotor, por lesión hepatocelular, todas las hepatitis virales, por fármacos o alcohol, hepatitis autoinmune, cirrosis. Las hepatitis virales, las etiologías pueden ser múltiples, por colestasis intrahepáticas, aguda, puede ser por fármacos, sepsis, embarazo, postoperatorio, crónica en cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, sarcoidosis, linfomas, colestasis recurrente benigna, y poshepáticas, la colestasis extrahepática, la más frecuente la coleditiasis, la coledocolitiasis, las neoplasias de la cabeza del páncreas, de los conductos biliares o de la ampolla de Vater. Bueno, esta es la consigna que deben responder en el día de hoy. ¿Cuáles son los síntomas y signos que acompañan al síndrome ictérico? Primero la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y mucosa, dijimos. La coloración oscura de la orina, que ya dijimos que podía estar presente o no, de acuerdo a si la bilirrubina aumentada era la conjugada o no. El cambio de coloración de las heces también, que pueden ser acólicas o hipocólicas. El dolor abdominal, depende de la patología que esté causando este síndrome ictérico. La fiebre y los escalofríos, náuseas, vómitos, malestar general. Y en cuanto a la anamnesis, es importante la edad porque puede ser orientador. Por ejemplo, menores de 30 años, generalmente uno puede pensar en una hepatitis viral. Las hepatitis virales pueden ser desde la A, B, C, D, E, F, G, citomegalovirus, herpes simple, tipo 1, tipo 2, Epstein-Barr, mononucleosis, que sería el de la mononucleosis infeccioso. El citomégalo, mayor de 50 años, litiasis biliar, el cáncer de páncreas y de la vía biliar, la cirrosis alcohólica. De acuerdo al sexo son hombres, colangitis esclerosante primaria, son mujeres, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, litiasis biliar. Según los hábitos y tóxicos, la promiscuidad sexual puede ser un factor predisponente para determinadas hepatitis virales, por ejemplo, la hepatitis B, la hepatitis C, la drogadicción y el alcoholismo. La drogadicción también tiene que ver con las hepatitis que se transmiten por vía sexual y sanguínea. El alcoholismo, la exposición y los contactos en los riesgos laborales, el tratamientos odontológicos previos, los tatuajes, los piercings, los lugares de origen, los viajes o la ingesta de medicamentos crónicos. Es importante obtener una historia familiar en el síndrome de Gilbert, Dubin-Johnson, Rotor, en la colestasis intrahepática recurrente benigna, en la deficiencia de alfa-1 antitripsina y en la coledocolitiasis o colelitiasis. Averiguar también sobre el lugar de origen del paciente y los viajes que ha realizado, por ejemplo, las fiebres icterohemorrágicas. Indagar sobre factores de riesgo para hepatitis virales, como la historia de contacto con otros pacientes ictéricos, el consumo de mariscos, viajes a lugares de alta incidencia de hepatitis A, B, C o D, historias de transfusiones sanguíneas, pacientes en hemodiálisis, trabajadores en unidades de diálisis, laboratorios, salas de operaciones o personal hospitalario en general. Hay que evaluar el estado físico general del paciente en el examen físico. Puede haber una pérdida importante de peso que se manifiesta por una hipotrofia muscular con atrofia de los músculos temporales y de los interóseos, en el contexto, por ejemplo, de un paciente ictérico que tenga de diagnóstico un cáncer de cabeza de páncreas.
Acá vemos la ictericia en un paciente que está francamente emaciado. Vemos los músculos interóseos cómo están atrofiados totalmente. Hay que ver los grados de ictericia. El color amarillo pálido, que se llama ictericia flavínica, se da generalmente en la anemia y la ictericia leve, ictericias hemolíticas, son enfermos más pálidos que ictéricos. El color amarillo rojizo, que es la ictericia rubínica, son lesiones hepatocelulares generalmente. El tinte verde aceituna, la ictericia verdínica, son de colestasis. En las colestasis crónicas, las concentraciones elevadas de bilirrubina, el prurito y las lesiones de rascados que estimulan la formación de melanina generan un color amarillo parduzco, es la ictericia mielínica. En la piel podemos tener, en pacientes con enfermedad hepática crónica, eritema palmar y telangiectasias, por ejemplo, los pacientes con cirrosis o enfermedad hepática crónica, xantomas y xantelasmas, en las colestasis crónicas, como por ejemplo la cirrosis biliar primaria. Puede haber trastornos de la coagulación, como petequias, con trombocitopenias comunes en cirrosis con hipertensión portal e hiperesplenismo. En la enfermedad de Wilson se aprecian los anillos de Casey-Fleischer, en el examen ocular, por supuesto. Inyección conjuntival, que va a estar presente en la leptospirosis, que es la enfermedad de Weil. En la cirrosis alcohólica va a haber hipertrofia parotidia, ginecomastia, las contracturas de Dupuytren y la atrofia testicular. El hallazgo de un ganglio de Virchow o centinela generará la sospecha de una neoplasia pancreática o gástrica con metástasis hepáticas. Acá vemos un eritema palmar. Trastornos de la coagulación, vemos hematomas. Este es un paciente que tiene una hipertrofia parotidia. Y una hipertrofia de Dupuytren. Esta es la clasificación de la ictericia, que es lo que habíamos hablado anteriormente. En el examen físico, en cuanto a la palpación, un hígado doloroso y aumentado de tamaño puede corresponder a una hepatitis viral o alcohólica, una intensa hipersensibilidad al contacto y un signo de Murphy positivo sugieren una colecistitis o en ocasiones una colangitis ascendente. Acá vemos una maniobra de palpación hepática. Siempre el examinador se coloca del lado derecho del paciente. Si se palpa vesícula indolora, que es lo que se conoce como signo de Courvoisier-Terrier, se debe pensar en cáncer de cabeza de páncreas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en un síndrome ictérico? Un laboratorio en donde pedimos, por supuesto, un citológico completo, una eritrosedimentación, una glucemia, una uremia, la creatinina, el hepatograma, con las enzimas GOT, GPT, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transpeptidasa, bilirrubina, tiempo de proteína, proteinograma por electroforesis, la ferremia, colesterol total, dosaje de ceruloplasmina, alfa-1 antitripsina, toda la serología viral, anticuerpos para enfermedades autoinmunes, antinucleares, antimusculo liso, antimitocondriales, los LKM tipo 1 y tipo 2, los ANCA-PEI tipo C, marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, el CA19-9 para el cáncer de páncreas, que son sugestivos. Una ecografía abdominal, una colangioresonancia,
En el caso de que sospechemos una enfermedad hepática crónica, podemos pedir una elastografía hepática que me mide el grado de fibrosis hepática. Es un método no invasivo que me informa de la fibrosis. No reemplazaría a la biopsia en un 100%, pero me ayuda mucho. La biopsia hepática, una tomografía abdominal, una resonancia magnética. Muchas gracias por su atención.